Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Podcast Médico. Soy Coralí García del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Hoy vamos a hablar de las vacunas en adultos. En los programas anteriores hemos revisado la vacuna de la viruela del mono, también hemos hablado de la vacuna del virus del papiloma humano, pero hoy vamos a hacer énfasis en otras vacunas que también son muy importantes en los adultos. Para eso contamos con la participación del doctor Carlos Seas, quien es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia y también es médico asistente en el Hospital Cayetano Heredia. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Muchas gracias, doctor Seas. Gracias, doctora García, por la invitación. Es un placer estar con usted hoy día. Bueno, empecemos con la importancia de las vacunas. ¿De qué se tratan las vacunas y por qué son importantes? Claro, genial. Mire, las vacunas son productos biológicos cuya finalidad es esencialmente inducir inmunidad en la persona que lo recibe contra un patógeno específico. Eso es una vacuna. Ahora, ¿cómo son los productos biológicos? En realidad las vacunas han evolucionado tremendamente, desde las vacunas que se llamaban aquellas que utilizan un germen vivo que ha sido de algún modo atenuado. Por ejemplo, Pasteur fue de los primeros que generó una vacuna. La vacuna contra la rabia que él generó, que era una vacuna que provenía de la médula espinal de animales, era una vacuna muy efectiva, pero una vacuna muy tóxica. Esta vacuna utilizaba un germen que estaba vivo, pero había sido atenuado. Esas vacunas son muy potentes y todavía existen. Ejemplos: la vacuna para fiebre amarilla, que vamos a conversar después, la vacuna que utiliza virus vivos, por ejemplo, sarampión, paperas, rubiola, varicela, que los niños y los adultos deben ponerse. Ese es un tipo de vacuna. Son de las más potentes, de las que producen una inmunidad que es bien duradera. Se requieren refuerzos en algunas de ellas, pero en otras no. El otro grupo es el que utiliza el germen, el agente contra el cual se quiere inmunizar, pero que está muerto. Es decir, es incapaz de reproducirse. En el primer tipo de vacunas, esos virus se pueden reproducir, pero como han sido atenuados, no generan la enfermedad. Pero el segundo grupo son gérmenes que están muertos. El ejemplo más típico de esta vacuna es, por ejemplo, la vacuna para cólera, la vacuna para polio, la vacuna para hepatitis A. Otro grupo de vacunas consiste más bien en utilizar toxinas, es decir, son toxinas que han sido en realidad modificadas. Estas toxinas son el producto de estas bacterias por las cuales producen la enfermedad, de modo que al inyectar esta toxina modificada, el individuo genera una respuesta inmune contra esto. Típicos de estos son, por ejemplo, la vacuna contra el tétanos, la vacuna contra la difteria. Otras vacunas utilizan segmentos del germen, por ejemplo, la cápsula del germen, la vacuna para neumococo, o sea, para neumonía, que hay de diferentes tipos, conjugados o no, la vacuna contra meningitis, la vacuna contra una bacteria que es rara hoy en día, pero todavía se vacuna, Haemophilus influenza. Existen otras vacunas más recientes que utilizan, por ejemplo, el RNA, las famosas vacunas para el COVID, y probablemente esa plataforma de RNA pueda ser usada en el futuro para otras vacunas. Y otro grupo de vacunas es aquella que utiliza un virus como un portador. Un ejemplo de esto es la vacuna para ébola, que es tremendamente efectiva y que es muy nueva. Ahora, ¿por qué son importantes las vacunas? Yo creo que el ejemplo más claro se tiene durante el COVID, ¿no? En un tiempo muy récord se produjeron vacunas contra COVID, varias, al final solamente han quedado 2, pero estas vacunas han conseguido reducir la transmisión de COVID tremendamente. Y no solo eso, sino que reducir la mortalidad también. Es decir, el grupo de individuos que tenía que ir al hospital por COVID se redujo tremendamente. O sea, yo creo que ejemplos de que las vacunas son efectivas, ese es el más reciente. Ahora, históricamente hay otros. Por ejemplo, la desaparición de viruela hasta recientemente, ¿no? En África siempre ha habido, en África Occidental, una transmisión de viruela, digamos, entre ciertos grupos de individuos, pero en el resto del mundo viruela no ha existido.
Entonces, ejemplos contundentes de que las vacunas son efectivas y que pueden prevenir la transmisión de enfermedades, la verdad hay muchos y son bien contundentes. Gracias, doctor Seas. Creo que la mayoría de los que somos papás y mamás reconocemos o conocemos cuál es el calendario de vacunas de los niños, pero no tenemos muy claro muchas personas cuándo es que los adultos se deben vacunar. Entonces, para ver algunos escenarios, vamos a hablar de 5 puntos. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué vacunas debería recibir un adulto joven, digamos de 25, 30 años, que es sano, que no tiene ninguna enfermedad? Genial. Asumiendo que esta persona se vacunó de niño, y usualmente lo que ocurre es que terminan las vacunas de niño y ya no reciben más. Entonces, ¿qué vacunas debe recibir de todos modos? Primero es influenza. Voy a hablar con los virus primero, ¿no? Influenza es de todos modos. La vacuna influenza estacional debe colocársela todos los años. La vacuna está disponible en forma gratuita por el Ministerio de Salud, usualmente hacia abril, hacia la segunda, tercera semana de abril. Entonces, todos los años debe colocarse. Esa es una. 2, si recibió la serie para hepatitis B, no es necesario usualmente colocarse más vacunas para hepatitis B, pero es probable que si el individuo tiene más de 30 años, no haya recibido vacuna para hepatitis B al nacer. Hoy en día es obligatorio. Entonces, si no recibió vacuna para hepatitis B, debería recibir de todos modos 3 dosis de la vacuna para hepatitis B. Eso es virus. 2. 3. Si el individuo nació, porque estamos más de 30 años, basta, digamos, hasta qué sé yo, más de 70. Si el individuo nació después del año 57, habiendo recibido de niño la vacuna para sarampión, paperas y rubiola, debe recibir un refuerzo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el 57? Lo que ocurre es que previo al 57, sarampión, paperas y rubiola era tan común que, digamos, prácticamente toda la población estuvo infectada. La infección natural es mucho más inmunogénica que la vacuna. Por lo tanto, los nacidos hasta antes no necesitan. Los nacidos después sí necesitan colocarse un refuerzo. Lo mismo es verdad para varicela. Si el individuo no tuvo varicela o no tiene ninguna evidencia de haber tenido varicela y nació después del año 80, debe colocarse dosis para varicela. ¿Por qué? Porque se sabe que todos los que nacieron antes del 80, estudios de seroprevalencia bien grandes, demuestran que todos tuvieron varicela. Entonces, esas son las vacunas para los virus. Ahora, vacunas para bacterias o toxinas. Digamos, esta persona se supone que recibió la inmunización de niño para tétanos y difteria y posiblemente para pertusis, pero no es una forma especial de vacuna que se llama celular. Entonces, cada 10 años debe de recibir un refuerzo de tétanos y difteria. Y una vez en esos 10 años debe recibir, además de tétanos y difteria, la acelular de pertusis. Y con eso queda vacunado para pertusis para siempre. Uno puede preguntarse, ¿pero por qué el pertusis? Es una pena decirlo, pero la inmigración venezolana trajo pertusis. La cifra de vacunación para pertusis, o sea, coqueluche, en Venezuela era muy baja. Entonces los individuos vinieron aquí, particularmente niños, trajeron coqueluche y el coqueluche del adulto es muy serio. Es por eso que esa es otra vacuna que debe colocarse. Ahora, situaciones especiales. Por ejemplo, si el individuo tiene más de 50 años, a las vacunas que les he mencionado, aparte del COVID, por supuesto, que es una vacuna que hay que colocársela, digamos, en todas las edades, en la que está recomendada. Si el individuo tiene más de 50 años, debe ponerse la vacuna para el zóster. Esta vacuna ya está disponible en el Perú. La vacuna que existía antes, que utilizaba el virus vivo atenuado, ya no existe más. Ha sido reemplazada completamente por una vacuna que utiliza fragmentos del virus y que es muy inmunogénica, la verdad. Entonces, es lamentable que esta vacuna no está disponible en el sector público, es la verdad. Está disponible en el sector privado, es una vacuna... Es reciente, su ingreso ha sido en abril de este año. Es una vacuna tremendamente inmunogénica, es probablemente después de fiebre amarilla de las vacunas más inmunogénicas que hay en una diversidad de poblaciones. Y si tiene más de 65 años, debe vacunarse, porque es una persona sana, contra neumonía. Si es que, digamos, de niño no recibió la vacuna, digamos, de 13 serotipos. Debe recibir la vacuna, de todos modos, por encima de 65 años para neumonía, que es la vacuna que utiliza los 23 serotipos, que es la que entiendo ha estado disponible por el ministerio.
Esas son las vacunas en general, o sea, influenza, hepatitis B, herpes zóster, sarampión, paperas, rubiola, la vacuna para varicela dependiendo de la edad, la vacuna para zóster y la vacuna para neumonía. Esas son las vacunas que deberían colocarse toda persona por encima de 30 años que es sana. Gracias, doctor Seas, por esta revisión tan corta, además sucinta, pero además muy clara sobre las distintas vacunas que deben usar las personas adultas. Recordarles a todos que esas vacunas son parte del programa de vacunación de adultos del Ministerio de Salud y por tanto son gratuitas para todas las personas. Pueden ir a sus centros de salud a colocarse estas vacunas, excepto una, que es la vacuna del herpes zóster. Sobre esto, ¿nos podría aclarar qué enfermedad es esta del zóster? Claro, esto genera siempre confusión. La enfermedad del zóster es producido por el virus de la varicela. Entonces se llama varicela zóster. ¿En qué consiste? El zóster es la reactivación de la varicela. Los individuos que han tenido varicela y que recuerdan haber tenido las lesiones aparecen en todo el cuerpo. El virus queda dentro del cuerpo y se reactiva, pero se reactiva solo en un lugar. Entonces produce unas lesiones lineales como una banda, muy dolorosas. La morbilidad, es decir, las manifestaciones clínicas y la duración de estas manifestaciones clínicas pueden ser bien largas, pueden ser bien debilitantes, particularmente en ancianos. Eso es el zóster. Cuando uno adquirió varicela, tiene cierta inmunidad contra el zóster, pero no es completa. Cuando uno recibe la vacuna para varicela, tampoco tiene una inmunidad completa contra el zóster. Es por eso que aún habiendo tenido varicela, habiendo recibido la vacuna para varicela, uno debe recibir la vacuna para el zóster. Al revés no es correcto. La vacuna para zóster no confiere en realidad mucha protección contra la varicela. Gracias. Ahora, saliéndonos un poquito del tema general de vacunas en todas las personas, vamos a hablar de algunos casos específicos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando una persona es mordida por un perro? ¿Qué medidas hay que tomar en relación a la vacuna? Genial. En realidad hay dos grupos de vacunas que hay que considerar. La primera es la de tétanos y difteria. Si la herida es profunda, debe instalarse todas las medidas para prevenir tétanos y difteria, o sea, tétanos en particular. En segundo lugar, la vacuna para rabia. Bueno, en realidad la información que tenemos es la siguiente. Rabia urbana no existe en el Perú hace mucho tiempo. Es decir, rabia transmitida por perros, gatos, en realidad no existe en el Perú. La información de rabia es más bien silvestre, transmitida por murciélagos, pero las condiciones están dadas para que eso ocurra. Si un perro muerde a una persona, particularmente en la cara, y no se sabe nada de ese perro, el perro no ha podido ser capturado para ser observado, es preferible vacunar contra la rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es una enfermedad que es 100% prevenible. La vacuna existe en el ministerio, las vacunas que existen en el ministerio son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, son excelentes vacunas y confieren una enorme protección. O sea, uno no debería de dudar. Si la herida es menor, es bueno siempre consultar con un especialista. La mayoría de las veces no es necesario vacunar, pero ojo, insisto, si es que el animal no ha podido ser observado, si el animal es un animal callejero que se ha escapado, es preferible en todas las circunstancias recibir la vacuna. Además, considerando que la rabia es una enfermedad mortal. Así es. Exactamente. Más razón. A veces amerita el cuidado de la herida, ¿no? Pero no solamente es la herida, sino que la rabia per se produce... Es más, los casos de pacientes con rabia que han sobrevivido, han recibido bien sea profilaxis pre, o sea, antes de la mordedura, o profilaxis después. Entonces, de modo que la vacuna debería ser utilizada. Ahora, otros escenarios también que son frecuentes son personas que tienen que viajar, ya sea por temas de trabajo o ya sea por turismo, y tienen interés de ir a la selva de Perú o a la selva de otros países vecinos. En este caso, ¿qué consideraciones habría que tener para las vacunas y también cierta consideración especial para los mayores de 60 años? Así es, en realidad lo que el individuo debería hacer, aparte de recibir todo lo que les hemos dicho, porque debería estar actualizado, hay una en particular o hay una enfermedad que debería prevenirse, que es fiebre amarilla, ¿no? Que también es
es usualmente mortal. Hay muy pocas personas que han sobrevivido las formas severas de fiebre amarilla. El tema con fiebre amarilla es que, como dije al principio, es una vacuna viva atenuada, o sea, el virus ha sido como que golpeado, pero produce una respuesta inmune muy potente, pero el virus está vivo y el virus se replica en el ser humano, pero claro, se replica no eficientemente. Sin embargo, en individuos que tienen, digamos, o algún grado de inmunosupresión, ancianos en particular, en la que el sistema inmune ya no funciona muy bien, están en riesgo de desarrollar las formas más severas de las reacciones a la vacuna, que es literalmente la fiebre amarilla. Hay dos formas de presentación, pero digamos, en términos prácticos pueden hacer fiebre amarilla y pueden fallecer de fiebre amarilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo vacunarlos? En realidad, la única indicación así estricta es que si el individuo está yendo a un lugar porque tiene que ir necesariamente, es obligatorio, y hay una epidemia de fiebre amarilla diagnosticada, el individuo debería recibir la vacuna sabiendo los riesgos, porque es una decisión compartida entre el médico y el paciente. No hay en realidad otra circunstancia. Algunos países exigen que el individuo ingrese con digamos, este carnet de vacunación. Para darles una idea, en el pasado era Tailandia. Uno no podía entrar a Tailandia si tenía más de 60 años y no tenía esto. Pero hoy en día se acepta que el médico haga lo que se llama una excepción, lo cual en realidad es un proceso medio complicado, pero si el médico escribe un documento que luego finalmente es aprobado, entonces el individuo puede ingresar a una zona endémica para fiebre amarilla sin haber recibido la vacuna. Otro grupo de personas que, digamos, son parte de una población especial de adultos son los trabajadores de la salud, que pueden ser enfermeros, técnicos, obstetras, en fin, toda la amplia gama de profesiones relacionadas a la salud. ¿Ellos tendrían especialmente alguna vacuna, además de las ya comentadas? No, en realidad, pero ellos deberían recibir como cualquier otro adulto, pero en el caso de las personas que atienden directamente a pacientes, particularmente a inmunosuprimidos, ellos tienen que demostrar que han respondido a la vacuna para hepatitis B, a la vacuna para sarampión, paperas, rubiola y varicela. Esa es la recomendación internacional, quizás no está totalmente establecida en Perú, pero por ejemplo en los centros oncológicos sería una tragedia que una persona que no ha estado inmunizada y está en contacto con alguien, por ejemplo, que hace varicela, él luego hace una forma leve o de varicela y la transmite a otros. Entonces, a pacientes que están inmunosuprimidos que pueden fallecer de esa enfermedad. Entonces, la recomendación en general es esa, que reciba todas las vacunas, pero en el caso de sarampión, paperas, rubiola y varicela, debe demostrar que está inmunizado y si no está inmunizado, debería recibirlo. Hemos tenido la oportunidad hoy de aprender de las diferentes vacunas que están disponibles en los adultos. Las vacunas no solamente previenen enfermedades, sino también pueden prevenir la muerte de las personas. Recordarles a todos que las vacunas que ofrece el Ministerio de Salud están disponibles de manera gratuita. De todas las que hemos conversado hoy, excepto una, todas las demás están disponibles gratuitamente, solamente tiene que acercarse al centro de salud y según su edad será vacunado como corresponde. Muchas gracias a todos por su atención. Síganos a través de nuestro canal digital cayetano.plus y también pueden seguirnos a través de Spotify. Gracias.